vamos hoy día a hablar de un tema que me escriben varios. Varias personas me dicen, Jorge, me están ofreciendo baratísimo comprar un lote, un terreno, pero no tiene título. Me están ofreciendo comprar una casa a buen precio, pero no está inscrito en los registros públicos. Y varios comentarios así me dicen, Jorge, ¿por qué no hablas un día sobre las propiedades, sobre los terrenos que no están inscritos en registros públicos o que no tienen título? Vamos a explicar primero, para entendernos en el lenguaje, qué es título. Vamos a hablar, si te quedas, vas a tener una señor clase, te prometo que te voy a hablar de una señor clase y sepas mi postura respecto a las propiedades no inscritas en registros públicos. En todos nuestros países latinoamericanos, desde Chile hasta México, todo Latinoamérica, pues estamos cortados siempre por nuestra idiosincrasia, nuestra cultura y nuestros estados. Entonces, ¿qué resulta? Que hay muchas propiedades en el Perú, hablando del Perú, y que se asemeja a otros países. Tenemos el 30% de propiedades no inscritas en registros públicos. ¿Cuál es la diferencia entre una propiedad inscrita en registros públicos y una propiedad no inscrita en registros públicos? ¿Y qué cosa es un título? Vamos a hablar de eso de una manera sencilla, simple, como normalmente siempre lo hago, porque acá se trata de tener cultura en bienes raíces. El ideal, el debe ser, y las normas de los códigos civiles en nuestros países, es procurar que las propiedades estén inscritas en registros públicos. En las oficinas donde pueda tener su partida o certificado, como se le llama en otros países, las propiedades. Los gobiernos hacen políticas para poder inscribir en los registros públicos. Incluso crean instituciones del Estado para que empadronen o para que sigan los procedimientos administrativos, para que se inscriban las propiedades en registros públicos u oficina de certificados de propiedad. Así tenemos en el Perú una institución que se llama COFOPRI, que fue la encargada, que es la encargada hasta ahora, de aquellas propiedades que no están inscritas, entonces poder inscribirlas en registros públicos. Recuerden ustedes que todos nuestros países, unos más que otros, fueron producto, las propiedades, de muchas invasiones. Es decir, donde las personas se agrupaban y entraban a la fuerza en propiedades que eran del Estado en algunos casos y en otros casos eran propiedades privadas. Y dada la construcción y la informalidad y todo lo demás, los gobiernos, los municipios, las regiones, los ministerios se vieron obligados o forzados, dada la coyuntura social, a que les otorguen títulos de propiedad. Ahora, ¿qué cosa es un título de propiedad? Y si hay categorías en los títulos de propiedad. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es un título de propiedad? Un título de propiedad puede ser que te otorgue el municipio. Y entonces tú le llamas al municipio un certificado de posesión. Y el certificado de posesión es eso, un certificado de posesión que acredita no necesariamente que tú seas el propietario. Lo que acredita es de que cuando se ha hecho la visita, tú estabas ahí ocupando y por tanto el municipio certifica que tú estás en posesión de ese terreno. ¿Correcto? Normalmente, diferente un país entre otro, los municipios se encargaban de otorgar los famosos títulos de propiedad. Y otorgándote esos títulos de propiedad, el municipio, era que él ya
estaban inscritos grandes extensiones a nombre del municipio y el municipio hacía la independización y cuando te otorgaba el título, pues tú lo que tenías que hacer era seguir otro procedimiento y llevarlo a registros públicos para poder inscribir ese derecho que te había dado el municipio. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre tener una propiedad inscrita y una propiedad no inscrita en registros públicos? Cuando, para empezar, las cosas que yo enseño, las cosas que ustedes me han escuchado en otros videos, en otras transmisiones en vivo, lo ven en YouTube, es que yo siempre hablo o parto de la premisa de propiedades inscritas en registros públicos. ¿Por qué? Porque las propiedades inscritas en registros públicos te da seguridad jurídica. Es decir, el sistema ha creado una ficción que consiste en que cuando tú compres una propiedad, vamos a explicar sobre las propiedades inscritas, de ahí vamos a pasar a explicar las propiedades no inscritas. Les decía a que el sistema ha creado una ficción donde todas las personas estamos obligados a llevarnos de lo que está inscrito en registros públicos. Entonces, cuando yo veo un letrero que dice se vende la propiedad tal, lo primero que hago es preguntarle al que está vendiendo, dame una copia o dame el número de partida registral para yo mismo cerciorar o certificar quiénes son los propietarios. Y entonces uno va a registros públicos, sacas una copia que se llama copia literal, en otros lugares se llama certificado de propiedad, en fin, estamos hablando en un lenguaje, sacas y ahí ¿qué cosa ves? Ves dos cosas importantes. Dos cosas importantes. Escúchenme bien para los jóvenes que recién se reinician en esto. Es igual cuando vas a sacar una partida de nacimiento, ahí ¿qué vas a ver? Una partida tuya. Vas a ver cómo te llamas, vas a saber qué fecha naciste, cómo se llaman tus padres, etc. Igual, las propiedades tienen, las que están inscritas, tienen una partida registral y ahí ¿qué es lo importante? Dos cosas. Bueno, en realidad todo es importante, pero digamos lo más importante, ¿ya? Vamos a hablar así. ¿Qué cosa vas a ver ahí? Vas a ver, número uno, ¿a quién pertenece? ¿Pertenece a una sola persona? ¿Pertenece a 3 personas? ¿Los propietarios son 4 hermanos? Vas a ver cómo adquirió la propiedad. ¿Lo adquirió por compra-venta? ¿Lo adquirió por donación? ¿Lo adquirió por herencia? Vas a ver lo otro importante, vamos a decir qué cosa más vas a ver el metraje del terreno. Vas a ver el metraje del terreno, vas a ver la antigüedad de esa propiedad para que apliques la depreciación. ¿Qué más vas a ver? Si está declarada la fábrica, es decir, si los baños, las cocinas, las extensiones, el primer, el segundo piso se llama declaración de fábrica, si es que está declarado. Pero en nuestros países latinoamericanos, mucha informalidad, es decir, hay una distancia, una diferencia entre la realidad y entre lo que dicen los documentos. Muchas veces vas a ver una casa de 3 pisos y cuando vas a sacar la partida registral, solamente te vas a encontrar con un terreno. Eso pasa en nuestros países muchas veces. Incluso a la gente lo lleva a confusión. Dice, se remata un terreno de 160 metros cuadrados. Y dice, terreno. Y cuando tú vas a ver, ya hay una construcción de 2 pisos, 3 pisos. Bien. Pero lo otro importante es que vas a ver cuáles son las cargas o gravámenes que tiene esa propiedad. Eso es importantísimo. Saber si está limpia, como decimos los abogados, si no tiene ningún problema, si no ha sido embargada, si no la han embargado por alguna deuda a algún municipio, el SAT o el SUNAT, el que cobra impuestos, o algún acreedor, si no tiene una hipoteca que lo haya dado los propietarios voluntariamente al banco o algún otro acreedor, si es que no tiene un derecho de paso, de servidumbre, bueno, son cosas ya de abogados que no quiero complicar, ese no es el tema. Entonces, los registros públicos sirven para que las personas vean con quién van a tratar, vean la propiedad, ahí tiene que estar inscrito todo.
Y por tanto, lo que no está escrito, escuchen bien esta parte, lo que no está escrito y que podría existir, eso al que va a adquirir, y ahí viene la palabra seguridad jurídica, eso no existe para el que va a adquirir. Estamos hablando de la persona que va a adquirir en buena fe, que desconoce, o sea, tú desconoces lo que puede estar existiendo ahí. Si ahí no está escrito y yo compro bajo el criterio de registros públicos, pues estoy adquiriendo bien y de buena fe. Y por tanto, así en la realidad exista otras cosas, que ahorita voy a poner un ejemplo. Yo lo que quiero es que aprenda. Esta es una clase de derecho, como si estuvieras ahorita en una aula aprendiendo estas partes tan importantes. Porque en la realidad decía, pueden haber otras cosas, pero si no está escrito ahí, entonces para mí no existe. Y por tanto, si hubiera un futuro juicio para reclamarme la propiedad de algo que yo no vi cuando compré, pues entonces el juez me va a dar la razón porque yo estoy amparado en la buena fe. Es decir, se crea un sistema de tal manera que al comprador sea protegido, ¿sí? Sea protegido de tal forma que el mensaje al mercado que circulan los bienes raíces, las compras y las ventas, pues no lo asuste y no le dé miedo. Y después más adelante no me acusen a mí de saber de algo que es subjetivo y de la que yo no tengo conocimiento, porque las normas dicen en nuestros códigos civiles que la buena fe va a ser amparado en función a lo que yo pueda ver en la partida registral. Y fíjense la importancia, cómo te da la seguridad jurídica y de la cual después no me pueden cuestionar, porque si no, imagínate lo que sería el mercado, nadie compraría, se estaría estancado el sistema, todos tendríamos temor y miedo de comprar propiedades que aún inscritas en registros públicos, después me salgan con algo subjetivo. Ejemplo, vamos a poner ejemplos. Vamos a suponer que hoy aquí estamos 8 de octubre. Supongamos que el día 8 de octubre yo voy a hacer una operación de compra-venta. Y cuando yo voy a ver registros públicos, la partida registral, aparece que Juan y Carla son los propietarios esposos. Y cuando veo que si tiene algún gravamen, algo, me sale limpio, no hay nada, está limpio. Voy a la notaría, hago mi operación de compra-venta, pago mi cheque de gerencia y se lleva esto a escribir a registros públicos. Estamos. Ingresa y se inscribe a nombre de Jorge Gil. Y después de un mes me llega una notificación a mi propiedad, porque ya está escrito, donde me dice, un acreedor me dice, oye, yo ya le inicié un juicio hace 8 meses al que fue anterior propietario por una deuda y el juzgado por alguna razón se demoró para poder inscribir la deuda, o sea, el embargo, en la propiedad, la única propiedad que tenía. Es más, te adjunto en la carta notarial que la solicitud de la inscripción del embargo yo lo había hecho hace 3 meses. El juzgado ya había puesto los oficios, los documentos, hace una semana para llevarlo a registros públicos. Y resulta que ya los oficios están con fecha anterior y ya se iba a ingresar. Y lo acabamos de ingresar hace 5 días y resulta que registros públicos nos ha rebotado, nos han dicho, oye, la propiedad ya no pertenece a tu acreedor, ahora pertenece a Juan y a Jorge Gil. Y por tanto, yo ya la solicitud ya lo había pedido antes, pero resulta que ahora tú págame la deuda. Este ejemplo está bien fácil. Yo tengo que pagarle la deuda si es que cuando yo vi no era el propietario, ¿sí? No puedo pagar la deuda. Te voy a poner otro ejemplo más complicado. Imagínate que me llega una demanda diciéndome la nulidad, pidiendo la nulidad de la compra-venta que ha celebrado Jorge Gil con Juan y Carla, los anteriores dueños.
Y esa nulidad viene del anterior propietario y alega de que fue estafado por Juan y Carla cuando le compró hace 3 años. Resulta que Juan y Carla hicieron una estrategia y lo timaron, lo engañaron al anterior propietario. Lo embriagaron, le dieron droga y presentan los resultados y todo. Aparte que tenía un problema psiquiátrico y que le pagaron una suma que no representaba la realidad y por tanto él no estaba en su sano juicio cuando firmó la compra-venta hace 3 años con Juan y Carla, los propietarios que a mí me han transferido. Y por tanto, no habiendo una voluntad expresa, sana, buena, yo demando la nulidad de la compra-venta que celebró Juan y Carla conmigo y a su vez la nulidad de compra-venta que ha celebrado Juan y Carla con el señor Jorge Gil. Declárese nulo todo declárese nulo y nuevamente la propiedad se restituye a mí. Y a mí me demandan también. Pero eso, en todo caso, su abogado debió haber inscrito esa demanda como una medida cautelar, así se llama, en la propiedad, para que cuando Jorge Gil vea que efectivamente tiene una inscripción registral de embargo, una inscripción de demanda, pues yo esté advertido y por tanto cuando yo compre sepa las consecuencias que puede pasar de algo que yo ya vi. Pero si yo no vi nada, no había absolutamente ninguna inscripción, entonces a mí no se me puede reclamar. ¿Por qué? Porque no estaba inscrito. No me importa si llegó antes, si el escrito ya estaba hecho. No fue inscrito. Y por tanto, yo estoy protegido por la buena fe. Fíjense la importancia, la importancia que es comprar una propiedad inscrita en registros públicos. Otro ejemplo, vamos a suponer que le compré a 2 hermanos que eran herederos. Habían sido declarados los 2 hermanos herederos del señor Juan Pérez. Y cuando yo veo la partida, yo veo que son 2 hermanos que han heredado de su papá, Juan Pérez. Ya. Y Jorge Gil le compra la propiedad. Cuando yo estoy chévere viendo mi partido de fútbol, me toca la puerta y me dice notificación judicial. Me malogró mi partido Barcelona con Real Madrid, ahí con mis amigos, ahí compartiendo algo. Una demanda, ¿de qué? Y cuando leo la demanda, en la demanda dice que pide la nulidad de la compra-venta que he celebrado con los 2 herederos. La explicación es que esos 2 herederos no eran los únicos herederos. Resulta que el señor también tenía otros hijos, ajenos a los 2 hijos del matrimonio, digamos así, y tenía 2 hijos más, o sea, fuera del matrimonio. Y que esos 2 hijos no habían sido parte de la declaratoria de herederos o sucesión intestada, y que ellos estaban iniciando un juicio de petición de herencia. Y por tanto, me reclaman a mí, que yo no tengo nada que ver en el problema, me reclaman a mí de que yo también sea parte del juicio y piden la nulidad o que yo les restituya un dinero. Les pregunto, como cuando yo vi, ¿yo qué voy a saber que de verdad eran 2 o eran 4 o eran 10 hombres? No puedo saber eso. Entonces, fíjense, a donde quiero que razonen con estos ejemplos tan sencillos de la vida, que se den cuenta qué importante es adquirir una propiedad inscrita en registros públicos, porque te protege de las cosas subjetivas de las cuales tú no estás enterado. De repente hay 10 juicios contra esa propiedad, pero si esos 10 juicios no están inscritos, no tuvieron abogados diligentes que puedan inscribir esos juicios, a mí no me corresponde responder eso. En todo caso, que lo demanden a esos herederos y le piden una indemnización por lo que me cobraron a mí, pero yo no tengo por qué responder a ellos. Lo que te trato de hacer entender, fíjate, la seguridad y la tranquilidad que te permite a ti dormir cuando la propiedad está inscrita en los registros públicos. Eso te da tranquilidad, te permite decir los nombres de las personas y que no hay embargo y está limpia. O si tiene una hipoteca, tú vas a responder por esa hipoteca o vas a negociar con el banco. Esa es otra cosa. Pero quiero dejarte bien claro
las diferencias que significa comprar una propiedad inscrita en registros públicos. Te asegura, pueden haber juicios, demandas, que va a dilatar, ok. Pero eso no significa que vas a perder la propiedad. Que vas a tener que contratar a tu abogado en el juicio, esa es otra cosa. Pero no vas a perder la propiedad. Porque cuando tú compraste, no había nada escrito. Eso se llama buena fe. Eso se llama tener conocimiento y certeza, y el sistema te protege de toda esta situación. Ahora, ¿qué pasa cuando tú compras una propiedad que no está inscrita? Ahí está el problema. Una propiedad que no está inscrita, hay una enorme diferencia con una propiedad que está inscrita. Esos son los famosos, doctor, me están ofreciendo un terreno, un lote barato, doctor, barato, barato. No quiero desaprovechar esa oportunidad. Pero no tiene título, solamente tiene un certificado de posesión que le dio hace 4 años el municipio, le dio la asociación de vivienda, le dio la junta directiva que en ese momento eligieron y eso le dieron. Y entonces tiene el lote y tiene el certificado y tiene la posesión. La pregunta es, la del millón, es ¿qué seguridad jurídica me da que estoy comprando bien? ¿Qué seguridad tengo de que después resulta que el que me vendió, aparte de él, también había 2 o 3 más que tenían ese famoso certificado de posesión? ¿Quién me garantiza que la nueva junta directiva no le dio también otro papelito igual o está en su padrón otra persona? ¿Quién me garantiza si no hay otro juicio, le están reclamando y él lo quiere vender porque ya le tienen fastidiada a la gente ahí reclamándole con otro proceso judicial? Ahí está el problema. Ahí está el problema. Que no puede haber alguien que te garantice 100% que estás adquiriendo bien. Allí sí te puede venir un juicio de hace 3 años donde no te contaron y resulta que esa propiedad está en un juicio. ¿Quién te cubre eso? ¿Quién te puede garantizar? Jorge Gil, yo no te voy a cubrir de eso. ¿Te das cuenta las diferencias que hay entre comprar una propiedad inscrita y una no inscrita? Uno con certificado de posesión o con posesión. Entonces, muchos comprarán eso y ¿qué les voy a decir? Persínate. Persínate, los que creen que persinándose se están cubriéndose de todo. O no sé qué haces. La verdad, yo no puedo poner 100% de seguridad en una compra-venta de una propiedad no inscrita. Lo que sí puedo hacer es darte ciertos tips para que reduzcas el riesgo, para que tu miedo sea menos espantoso, con lo cual no estoy diciendo que 100% te estoy dando igual la certeza, igual que el que compra una propiedad inscrita. No, no puedo hacer eso. Nadie podría hacer eso. Pero sí te puedo dar ciertos tips que te permitiría de alguna manera dormir un poquito tranquilo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Si ya nadie te saca de la cabeza que quieres invertir o quieres comprar una propiedad, como dicen, baratísimo, me quieren dar baratísimo, regalado, todo regalado. Pues bien, te voy a dar algunos tips que de alguna manera te van a ayudar a dormir un poquito más tranquilo. Primer tip, toma nota si que gustas. Primero, ¿cuánto tiempo de posesión está ese señor que te está vendiendo? De repente, él le compró la posesión a otra persona y por tanto, sumando, ejemplo, caso 1, que él sea el poseedor original, que él te diga, yo estoy acá desde que se hizo esta asociación de vivienda. ¿Cuántos años tiene en posesión? Si tiene más de 4 o 5 años, tomarlo en consideración, ¿ya? 4 o 5 años para arriba, tomarlo en consideración. Puede ser la segunda opción que él compró y te muestre un contrato privado de otra persona que estaba ahí 7 años y él está 4 años, son 11 años, con lo cual estaría mejor que la primera. Mientras más años de posesión esté, es mucho mejor a tu favor. Mientras más años de posesión esté la persona que te está vendiendo. Número 2, si hay una asociación ahí, que normalmente a veces hay, verifica que ese señor que te está
vendiendo la posesión, también esté en el padrón de esa asociación. No vaya a ser que en esa manzana y en ese lote aparezca otro señor. Y ya que está con el presidente de la asociación o con el secretario, verifica que efectivamente lo que él te dice, ellos también lo tengan registrado. Es decir, si él te dice, mira, yo lo adquirí hace 4 años de Juan Pérez, verifica en la asociación si es verdad que Juan Pérez anterior fue el original poseedor de ese terreno. Y por tanto, es verdad que él fue el segundo adquirente y que está empadronado. Certifica la verdad, corrobora con el presidente, el secretario de esa asociación. Eso es importante, ¿ok? Número 3. No te dejes llevar por todo lo que te dice él. Siempre un vendedor te va a decir las cosas buenas, las cosas malas no te va a contar, ¿no? Las cosas malas, eso es clásico. Créele el 50%. ¿Qué vas a hacer? Número 3, certifica con los vecinos colindantes, con el que tiene una bodega al frente, con los vecinos, si esa propiedad no está siendo perturbada. Es decir, no hay gente que le venga a apedrear, no hay gente que le viene a reclamar, no han visto policías, no han visto personas ahí discutiendo sobre la propiedad. Verifiquen eso. ¿Quiénes lo pueden hacer? Los que viven alrededor, los que están al frente, los que están al costado. Te van a decir, no, es un vecino probo, sale a trabajar en las mañanas, no tiene ningún problema, lo conocemos desde que empezó la asociación, etc. Es importante verificar. Hablen, señores, no cuesta nada hablar. Lo peor que te puede hacer es que la gente no te dé información y se quede muda, pero ustedes no se pueden quedar mudos, están comprando una propiedad. Pregunten, averigüen, ¿sí? Es importante. Número 4, ese lote, esa posesión está inscrita en el municipio como poseedor. Es importante porque el hecho de que esté inscrito en el municipio al que pertenece, aparte de pagar los impuestos, te permite que eso te sirva más adelante para sacar tu título de propiedad. La idea es que tú sanees esa propiedad y saques el título de propiedad. Eso es importante, que tú puedas sacar el título de propiedad. Y algo más sofisticado ya es saber si ese terreno donde está ocupando la propiedad, probablemente él no sepa o no te dé la información, pero la asociación sí te va a dar a quién pertenece. O sea, ¿a quién pertenece todo ese terreno de extensión? ¿Al Estado? ¿Fue una invasión? ¿Se metieron sin consentimiento? ¿Fue una compra-venta de un terreno mayor y se lotizó? Porque si fue la compra-venta de un terreno mayor y se hizo lotes, perfecto. Quiere decir que hay una partida registral o un certificado de 5 o 10 hectáreas y que se está demorando el procedimiento para cambiarle la zonificación de terreno de cultivo a urbano. Perfecto, ahí es cuestión de esperar. Eso me da más tranquilidad. Te vuelvo a repetir, me da más tranquilidad saber que el terreno donde está ese lote, ese terreno, pues pertenece a una partida mayor registral que de repente alguien empezó a lotizar y que fue un terreno de cultivo. Perfecto, estamos bien, estamos mejor, estamos reduciendo los riesgos. Que sí me preocuparía que me averigüe, resulta que fue una invasión, no fue una compra-venta, fue una invasión. Y resulta que el terreno pertenece a alguien de una propiedad privada o al Estado. Eso sí demoraría mucho más. Y dependiendo en qué país estás, en el Perú ya está prohibida invadir, en el Perú está prohibido invadir terrenos del Estado. Eso ya salió una norma. Y por tanto, de repente, esa posesión, el tiempo, dependerá mucho el tiempo, pues resulte que después nunca obtengan títulos. Todo eso tienen que revisar y ver cuando están comprando este tipo de propiedades, ¿correcto? ¿Sí? Tienen que saber a quién pertenece, eso es importante. ¿Y cómo lo saben? Lo saben preguntando en la asociación. O, ya, si quieren más sofisticado, vas con un ingeniero que tenga un GPS, ¿sí? Las coordenadas ahí en los terrenos, de oeste, etcétera, latitud tal, y con eso te vas a registros públicos y haces una búsqueda catastral, así se llama, búsqueda catastral. No sé cómo se llama en tu país, pero te estoy diciendo cómo vas. Pregunta, en tu país tiene otro nombre seguramente, pero estamos hablando de lo mismo.
y de tal manera que con esas coordenadas, el registro público o el certificado de partida en tu país, pues te va a decir que donde tú estás pisando, a qué terreno pertenece, a qué terreno mayor, te va a dar el nombre probablemente de ese terreno mayor, a nombre de quien esté inscrito, para que tú puedas certificar o verificar a quién pertenece. Te estoy dando algunas opciones que te permitan reducir riesgos respecto a esa propiedad. Puede ser que tenga un juicio, puede ser. En algunos países puedes tú ir con el nombre de la persona, en este caso quien te está vendiendo. En la jurisdicción, en mi país se paga un sol para ver si es que hay una denuncia penal a nombre del señor, o sea, es súper barato. Yo sé que en otros países no es así, pero en mi país sí se puede hacer una búsqueda o ir a los juzgados civiles y colocar el nombre para saber si es que hay algún juicio, algún juicio respecto a ese señor o esa señora. Con lo cual sigues reduciendo, minimizando, nunca va a ser 100%, pero estás minimizando los riesgos de esa propiedad que estás comprando. Bien, señores, he tratado de explicarte lo más simple y lo más sencillo y espero que esto sea de valor para ti, joven, que te estás metiendo en los bienes raíces, pero siempre voy a recomendar, compren propiedades inscritas en registros públicos que también son baratas. Y también, ya cuando seas sofisticado, puedas comprar propiedades de repente no inscritas, teniendo en cuenta todo esto, con el ánimo de inscribirlo en registros públicos para que tenga un valor mayor y puedas venderlo ya a precio comercial. Y eso te permita dar seguridad jurídica cuando vendas. Bien, no los quiero cansar. Sé que hay un tiempo limitado para enseñarles, solamente quiero recordarte algunas cosas. Dios te bendiga, a ti, a tu familia. Declaro prosperidad para tu vida, declaro bendiciones para tu vida. Estoy seguro y convencido que Dios tiene un propósito enorme, enorme contigo, pero tienes que actuar, tienes que hacerlo. Dios lo bendiga. Hasta otra oportunidad. Chao, nos vemos.